Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Otro sábado más con palabras cristianas en el blanco. Le quiero dar gracias a Dios por un año más de vida. Le quiero dar gracias a Dios por mis hijos, por mi madre, por mi padre. Le quiero dar gracias a Dios por mi familia, por mis primos, por mis tíos. Le quiero dar gracias a Dios por los hermanos que Dios ha puesto en mi camino. Le quiero dar gracias a Dios por los pastores que ha puesto en mi camino, porque uno aprende, saca las cosas buenas y toma de las enseñanzas que lo hacen crecer a uno. Le doy gracias a Dios por haberme sacado donde me ha sacado. Le doy gracias a Dios por enseñarme cada día a depender de Él y a buscar más de Él. Le doy gracias a Dios por todas las cosas que ha hecho en mi vida. A pesar de mis equivocaciones, de mis errores, a pesar de que uno le ha soltado la mano mucho tiempo, siempre Dios me ha sostenido a mi familia. Siempre Dios tuvo misericordia de mí y de mis hijos y de mi madre y de mi padre. Así que le doy gracias a Dios por eso. Porque he sido bendecido con salud, he sido bendecido con trabajo, he sido bendecido y edificado con mis hermanos y mis hermanas en Cristo. He sido prosperado, no en lo material, sino en lo espiritual. Así que le doy gracias a Dios por eso. Ahí está. Gracias, Olga, por conectarte. Gustavo, bendiciones, mis hermanos. Le doy gracias a Dios por tenerlos ahí, siempre con una palabra de aliento, con una palabra de esperanza, siempre fortaleciéndome cada día. Y hoy voy a hablar de una palabra que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 3 al 10. Y yo le titulé este devocional de esta manera: ¿buscás ser un buen soldado de Cristo? Y antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración. Eso fue un agradecimiento a Dios por todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, como dice la Biblia, no llegue a ti vacía, sino que obres a través de la palabra. Que tú estés, Señor, libertando las almas. Que el Espíritu Santo llegue a través de esta enseñanza, de esta palabra, Señor, y que estés obrando a través de la misma. Que se cumpla tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, en cada corazón que recibe, en el nombre de Jesús, que sea de bendición, que el Espíritu Santo, Señor, esté en cada lugar, Señor, de las personas que escuchen este devocional, en cada hogar, Señor, en cada corazón, Señor, que el Espíritu Santo esté ahí. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te digo amén, amén y amén. La palabra está en 2 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 3 al 10. Se llama, yo lo titulé, ¿buscás ser un buen soldado de Cristo? Y vamos a poner en contexto de por qué Pablo, al comienzo de esta segunda carta, le dice a Timoteo por qué tiene que ser un buen soldado de Cristo. Y Pablo en la primera carta le enseñó cómo debía predicar, cómo debía enseñar el Evangelio que Cristo le enseñó a Pablo. Le decía que hay algunos que enseñan diferente doctrina, que hablarán fábulas
y genealogías interminables. Les dice que Cristo, Jesús, vino al mundo a salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo, y hace una comparación con el ejército, con la milicia. Y ya en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 18, le dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Ya ahí Pablo le estaba enseñando por qué debía ser un buen soldado de Cristo. Le dice que mantenga la fe y la buena conciencia, que algunos han naufragado a la fe, y nombra a Himeneo y Alejandro. También dice que los entregó a Satanás, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, que deben estar en oración permanente y en acción de gracias, que eso le agrada a Dios, que los hombres oren sin contiendas, y da orden de cómo debe ser una mujer de Dios, mujeres de buenas obras, que vistan decorosamente, que aprendan a estar en sujeción, que no le permite enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Da también instrucción de cómo debe ser el hombre que anhela obispado, irreprensible, no dado al vino, marido de una sola mujer, prudente, hospedador y apto para enseñar, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, que no sea un neófito para que no se envanezca y caigan en manos de Satanás. A veces vemos, ¿no?, como hay pastores que empiezan a crecer y ese crecimiento los lleva a desviarse un poco del camino, ¿no?, a envanecerse, como dice acá la palabra. Que tenga buen testimonio de los de afuera, para no caer en el lazo del diablo. Y también vemos cómo muchos pastores están desviándose, metiéndose en lugares donde Dios no los ha puesto. Y ese es el lazo del diablo del que habla Pablo, que le dice a Timoteo. También le dice cómo deben ser los diáconos. Esto le enseña para que sepa cómo condecirse en la iglesia del Dios viviente. Le comenta que en los postreros tiempos habrá algunos que apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y por eso uno tiene que estar atento a la Biblia, a la palabra de Dios, porque hay doctrinas de demonios. En las iglesias, en las distintas iglesias que hay alrededor del mundo, hay doctrinas de demonios. Y uno tiene que estar atento a la palabra, estudioso de la palabra, para no caer en esas doctrinas. Que va a haber hipócritas y mentirosos, que todo lo que enseñó Dios es bueno, y no hay que desechar nada, que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Todas estas cosas son las que debe enseñar a los hermanos para ser un buen ministro de Jesucristo, con palabras de la fe y la buena doctrina que ha seguido, que por predicar esto sufriremos oprobios, porque en Dios esperamos. Él es el Salvador de los hombres que en Él creen. Y le dice en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 11 al 16. Le dice así: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía,
con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Y esto es un poco de lo que nosotros, como si queremos ser buen soldado, es lo que tenemos que buscar, ¿no? Ocuparnos de la palabra, ocuparnos de estudiar, permanecer en ellas, manteniendo la conducta, el amor, el espíritu, la fe, la pureza, persistiendo en la sana enseñanza, en la sana doctrina, porque de esa manera nos vamos a salvar a nosotros y a los que oyen de lo que nosotros prediquemos o enseñemos la palabra. Le dice que exhorte a los ancianos, pero que le hable como padres y a las ancianas como madres. Que honren a las viudas con hijos o nietos, ser piadosos con la propia familia, porque eso le agrada a Dios. Le da instrucción de cómo deben tratar a las viudas. Le dice también cómo deben ser los ancianos y que a los que persisten en pecar, que los reprenda delante de todos, para que los demás teman. Le dice delante de Dios y del Señor Jesucristo y delante de los ángeles escogidos, que guarde todas estas enseñanzas sin prejuicios, que no imponga las manos a la ligereza, que tome vino que le va a hacer bien a su enfermedad del estómago, que Dios saca a luz los pecados de los hombres, que nada se le puede ocultar. Y acá vemos que también Timoteo estaba enfermo, ¿no? Que cuando nosotros a veces mucho vamos a las iglesias o a los cultos, que nos sane la enfermedad, y vemos que Timoteo estaba enfermo y le aconseja a Pablo lo que tiene que hacer. Pablo también estaba enfermo y sin embargo siguió predicando el evangelio y le pidió a Dios 3 veces que le quite su enfermedad y Dios le dijo que no. Pero no abandonó la enseñanza de la buena doctrina Pablo. Siguió predicando el evangelio que Jesús le había enseñado. Que enseñe, que exhorte a los creyentes que tienen amos o patrones del mundo, que sean dignos de honor para que no hablen mal de los hijos de Dios. Y si esos amos o patrones son creyentes, que los atiendan y que les sirvan mejor. También le dice que si alguno enseña otra cosa, no las sanas palabras, está envanecido, que delira, que nacerán palabras de contienda, delirio, envidias y blasfemia. Que estemos contentos si tenemos sustento y abrigo. ¿Cuántos van a la iglesia a pedir? Y Pablo le enseña a Timoteo que debemos estar contentos si tenemos sustento y abrigo. Porque habrá muchos que se quieren enriquecer y caerán en tentación y lazo, que hundirán a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, y muchos se extraviaron de la fe por esa razón. Le dice Timoteo, apártate de esas cosas. Y Pablo le escribe en la primera carta, en el capítulo 6, versículo 12, le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Que guarde todo lo que le ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos falsamente llamadas ciencia. Toda esa instrucción le está dando Pablo de cómo tiene que predicar y enseñar y soportar y sufrir oprobios y penalidades, dijo Pablo. Y en su segunda carta,
Pablo a Timoteo, sabiendo que tiene toda esa carga, toda esa responsabilidad de predicar la sana palabra, que tiene mucha lucha con los que quieren predicar otra enseñanza, esas vanas pláticas, lo alienta, le recuerda que Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Que no se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor y de mí. Preso suyo soy, dice Pablo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y antes de hablar de la palabra que vamos a desarrollar hoy, podemos ver en este breve resumen de la primera carta a Timoteo todas las enseñanzas de Jesús, de cómo debe ser un buen soldado de Jesucristo. No le dijo, predica y exige diezmo y ofrendas, y mantener las iglesias llenas, con show, música a todo volumen, luces y mucha atracción. Le dijo que mantenga la fe y la buena conciencia, que por predicar esto sufrirás oprobios, que pelee la buena batalla de la fe y eche mano de la vida eterna, que participe de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Muchos van al culto a buscar satisfacer las necesidades personales y no a buscar la palabra de Dios, la sana enseñanza, no a fortalecer el espíritu, a fortalecer su corazón, para poder soportar lo que tengamos que soportar, ya sea escasez, ya sea una enfermedad, ya sea algún problema personal. En Dios está nuestra fortaleza. Te pregunto, ¿qué buscas en el Evangelio? ¿Ser un buen soldado o simplemente llevar el cartel de cristiano? Y el que escribe esto es Pablo, y no lo escribe sentado detrás de un escritorio, tomando un café, con aire acondicionado, pensando en cómo gastar los diezmos y las ofrendas. Pablo fue varias veces preso por hablar las enseñanzas de Jesús. Hasta los mismos judíos le dieron 40 azotes menos uno. Fue apedreado hasta casi la muerte. Confrontó y exhortó con varios, entre ellos con Pedro, hermano de la fe. Y no tuvo miramientos en expulsar de la iglesia a quienes no tomaban la palabra de Dios seriamente. En todo este contexto, Pablo le dice estas palabras en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 10. Y dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita en los negocios de la vida ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y Pablo usa la palabra milicia en varias cartas. En 2 de Corintios 10 dice así, versículos 3 y 4: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. En Filemón 1, versículo 2, a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Pablo usa esta palabra porque nota el sentido de pertenencia y lo ve en los soldados romanos, uno de los mayores ejércitos de la época. El hombre que quería pertenecer a ese ejército sabía y entendía que debían ser obedientes, acatar órdenes que se le impartían sin cuestionar y tener ese sentido de pertenecer al ejército del César. La Biblia dice en Mateo 8, versículo 5, ¿no? Ahí vamos a ver el encuentro que Jesús tuvo con el centurión, y dice así: entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Por eso Pablo le dice a Timoteo de ser un buen soldado, porque él veía en los soldados romanos esa obediencia, ese pertenecer al ejército. Y Pablo quería que Timoteo sea igual, que sea obediente, que tenga esa pertenencia en la palabra, en la sana doctrina, en la enseñanza que él le ha dado, que tenga esa pertenencia de saber que él es un hijo de Dios, un hijo de Cristo. Pablo le escribe a Timoteo que por enseñar el verdadero evangelio, la sana doctrina, la palabra de Dios, sufrirás penalidades, como las he sufrido yo, como las sufrió Jesús, como enseñó en las buenas aventuranzas. Mateo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque Pablo estaba fortaleciéndolo a Timoteo para que no abandone la palabra, no abandone el predicar, no abandone la enseñanza a causa de las penalidades, a causa de la persecución, a causa del sufrimiento. Por eso Pablo le enseñó toda cómo debía ser un buen soldado de Cristo. Y el buen soldado es obediente, el que no se aparta de las enseñanzas recibidas, no se mezcla en los negocios de la vida. El soldado romano sabía que no debía entrometerse en nada raro, porque deshonraba el uniforme, las vestiduras, deshonraba al César. Así también el buen soldado de Jesucristo no anda en los negocios raros del mundo, no saca ventaja de nada, porque estás deshonrando a Jesús, al que te enseñó a caminar por sendas de justicia. No debemos andar en negocios que
que no son agradables a Dios. Debemos trabajar, sí, porque vivimos en este mundo y tenemos que ganarnos el sustento, pero no debemos andar en nada raro, no debemos andar en esos negocios que andan los del mundo, porque si no deshonramos a Dios, deshonramos la vestidura de ser hijo de Cristo. En esta carrera, si queremos ser coronados con la corona de la vida, debemos luchar legítimamente, con toda la armadura que Dios nos da, porque la lucha nuestra es espiritual, es una lucha que tenemos en el espíritu. En Efesios 6, versículo 13, dice así: por tanto, y acá vemos en estos versículos, vemos cómo Pablo, a través de esos soldados del ejército romano, de esas vestiduras que tenía, Pablo enseña en esta parte de la carta de Efesios cómo el buen soldado debía vestirse con las armaduras que Dios nos da. Por tanto, versículo 13, Efesios 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así Pablo, al ver cómo estaban vestidos los soldados, enseñaba cómo el buen soldado cristiano debía vestirse con la armadura que Dios nos da a través de su palabra, a través de su enseñanza. ¿Qué es lo que tenemos que fortalecer? ¿Cómo tenemos que caminar? Tomar el escudo de la fe, tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Y nos da la estrategia para ganar la batalla. Versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Él hace una comparación de cómo el buen soldado romano y el buen soldado cristiano cómo tenía que ser. Y él enseña cómo debemos ser buen soldado de Cristo, tomando toda la armadura que Dios nos da para resistir los días malos, para soportar esos días de aflicción, para soportar esos días de penalidades, para soportar esos días de sufrimiento. Tenemos que vestirnos con la armadura de Dios, que es tener el escudo de la fe, que es tener el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y orando en todo tiempo, orando por la mañana, orando por la noche, orando, siempre estar orando para poder darle batalla a esa lucha espiritual. Porque tenemos esa lucha espiritual de la carne y del espíritu, de las cosas que nosotros queremos hacer y las cosas que le agradan a Dios. Y sí, como el labrador quiere participar de los frutos, debemos trabajar primero nosotros, labrando nuestro corazón, naciendo de nuevo en Cristo, matando a ese viejo hombre para crecer y vivir los frutos del Espíritu, para que se vean esos frutos que son los frutos del Espíritu. Pablo le dice que considere todo lo que está enseñando y que Dios le dé entendimiento.
Dios nos da entendimiento a través de la palabra, a través de la enseñanza de esos pastores que enseñan bien la sana palabra. Dios nos da entendimiento. Y ese entendimiento Dios lo da si estudiamos su palabra, si meditamos de día y de noche. Dios a través de su palabra nos da sabiduría y nos da discernimiento. Tenemos que dedicarle tiempo a Dios para poder vestirnos de esa armadura y para poder luchar todos los días, porque es nuestra lucha de todo. En la lucha del buen soldado cristiano es de todos los días. No es de solamente que voy al culto o leo un versículo o canto una alabanza cada tanto. Nuestra lucha es diaria, de todos los días. Pablo también le dice que se acuerde de Jesús, de su linaje, del linaje de David, que viniendo de un linaje de reyes, siendo el Hijo de Dios, sufrió todo lo que sufrió hasta morir, resucitando de los muertos para sentarse a la diestra de Dios. Así, el buen soldado de Jesucristo, a pesar de sufrir penalidades, resucitaremos en gloria con Dios. Y Pablo sufrió infinidad de penalidades. Estuvo preso como el peor de los ladrones, pero a pesar de estar preso, él siguió predicando. A través de sus cartas, siguió enseñando todo lo que recibió de Jesús. Porque el hombre puede estar preso, pero no podrán callar, no podrán poner presa la palabra de Dios. Y todo lo soportó por amor a los escogidos, dice Pablo. Todo lo soportó por vos, por mí, para que tengamos y conozcamos la palabra de Dios, la salvación en Cristo Jesús, para su gloria que es eterna. Porque los soldados de Dios, los soldados de Jesucristo, no somos de este mundo, somos de ese cielo, de ese mundo que Dios ha preparado para nosotros, para vivir esa vida eterna. Por eso busca cada día ser un buen soldado de Jesucristo. Por eso busca la sana palabra, la sana doctrina. Pelea la buena batalla, la batalla de la fe. Esa batalla que cuesta, que a veces a nosotros mismos nos confronta y nos hace dudar. Tenemos que pelear todos los días esa buena batalla. Dios no mira cómo empezamos la carrera, sino quiere que la terminemos guardando la fe, atesorando las enseñanzas de Jesús, más allá de sufrir penalidades. De esa manera obtendremos la corona de justicia. Por eso Pablo le dice en Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, termina su carta en el capítulo 4 y le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso es ser un buen soldado de Cristo. El que pelea la buena batalla, el que acaba la carrera y que guarda la fe. Así obtendremos la corona de justicia que Dios tiene para nosotros. Y Pablo le dice así a Timoteo: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos, porque lo que podamos sufrir acá en esta vida, vamos a reinar con Dios en esa vida eterna que Dios tiene para nosotros. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eso está en 2 de Timoteo 2, del 11 al 13. Jesús es fiel a lo que enseñó a través de la palabra de Dios. Su fidelidad es con Dios, no con nosotros. Si le somos infieles, es porque nunca fuimos un buen soldado de Cristo. La fidelidad de Jesús
es con Dios. Él no puede sernos fiel a nosotros si nosotros queremos lo que a nosotros nos conviene. En sus promesas está su fidelidad, pero también en su justicia está su fidelidad. En su amor está su fidelidad, pero también en su enseñanza está su fidelidad. En todo lo que Dios hizo en Jesús está la fidelidad de Jesús hacia Dios. Nosotros somos los infieles, que lo abandonamos, que le soltamos la mano, que no buscamos de Dios cada día, que no buscamos ser un buen soldado de Cristo. Nosotros le somos infieles a Él. Por eso, busca ser un buen soldado de Cristo. Busca ser un buen soldado de Cristo. Y es una lucha, una batalla de todos los días. Tenés que pelear todos los días. Con nosotros mismos a veces tenemos que pelear. Porque lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos conviene, a veces queremos hacer eso, pero no es lo que le agrada a Dios. Entonces tenemos que luchar todos los días para hacer lo que le agrada a Dios. Todos los días tenemos que luchar. Y esa lucha nos va a llevar a la santidad. Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y no dice los pastores sí y los que van a la iglesia no. Nadie. Nadie es nadie. Acá no hay título que diferencie. Nadie es nadie. Si no buscamos esa santidad, nadie verá a Dios. Y la santidad la vamos a buscar peleando la buena batalla de la fe. Es de la única manera. No hay otra manera. No hay otra manera. Porque Pablo le dice a Timoteo en su primera carta que va a haber doctrina de demonios, va a haber gente que se va a envanecer, va a haber gente que va a ir atrás del dinero. Y eso también le cabe a los pastores, no es que es una enseñanza para la gente, digamos, de menor rango, el creyente común. Esta palabra también le cabe a esos pastores que van tras el dinero, tras el dinero, tras el dinero. ¿Cuántos pastores vemos a través de las redes o pastores conocidos que van detrás del dinero? Y el dinero es la razón de todos los males, dice la palabra. Es la perdición de todos los males. Entonces, tenemos que pelear la buena batalla. Tenemos que buscar de Dios cada día, a través de la oración, que es la estrategia que Dios nos dio para poder pelear esa batalla. Espero que esta palabra sea de bendición, que la puedan compartir. Voy a cerrar con esta cita de Charles Spurgeon, que es un resumen de lo que tenemos que buscar nosotros. Dice así: busca ese evangelio que rasga y rompe, y corta, y hace tajos, y hasta mata, porque es ese viejo hombre que tenés que matar. Si no matás a ese viejo hombre, no vas a poder ser un buen soldado de Cristo. Porque ese es el evangelio que te hace vivir otra vez. El evangelio que te lleva al arrepentimiento. El evangelio que te hace ver los errores que vos tenés. El evangelio que te muestra que no estás haciendo las cosas que le agradan a Dios. Y cuando lo hayas encontrado, préstale toda tu atención. Estudia, medita. Insiste en que te enseñen bien la palabra. Déjalo entrar hasta lo más profundo de tu ser, porque es ahí donde la buena enseñanza va a trabajar tu espíritu, va a hacer que tu espíritu se fortalezca. Así como la lluvia es absorbida por el suelo, así ruégale al Señor que su evangelio sea absorbido por tu alma.
No hay palabra en el Evangelio que te diga que la palabra de Dios vino para que vos cubras tus necesidades. No hay. No hay. Y si la encontramos ahí en Deuteronomio, te dice que todo vas a ser bendecido si cumples los mandamientos, no si haces lo que vos querés. Si haces lo que vos querés, aunque vayas al culto, no serás bendecido, no serás prosperado. Busca ese evangelio que entre en tu corazón, que te haga pensar, que te haga reflexionar, que te haga ver que estás equivocado. Busca la prosperidad de tu alma, porque esa es la prosperidad que te va a hacer crecer en el espíritu. Porque la palabra es para salvar tu alma, no es para salvarte vos, tu físico, tu carne. Es para salvar tu alma. Porque si prospera tu alma, se restaura tu corazón. Y si se restaura tu corazón, se fortalece tu fe. Y esa es una palabra que nos decía Pablo acá, que decía en Efesios 6. Ven a ver si la encuentro, si me perdí. La fe es tu escudo. La fe es la que te va a proteger. La fe es la que protege tu alma. La fe es la que te cuida. La fe es la que te va a hacer ver que estás en el camino correcto. Porque dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por eso pedí siempre que tu prosperidad sea de tu alma. Así podrás fortalecer tu fe. Y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice Pablo. Que la palabra sea de bendición. Que tengan un bendecido día. Gracias a todos por los saludos. Gracias, Gustavo. Gracias, Pastor, por estar ahí. Gracias. Gracias, José. Gracias a mi tía que me está viendo. Los amo con el amor de Cristo. Le doy gracias por tenerlos en mi camino. Le doy gracias por estar siempre ahí. Por darme una palabra de aliento. Por fortalecer mi espíritu. Por no dejarme caer. Le doy gracias por eso. Pero principalmente le doy gracias a Dios. Porque Él es el que me guía y el que me rescata siempre. Cuando uno está por hacer algo equivocado. Gracias le doy a Dios por haberme sacado donde me ha sacado. Porque seguramente yo estaría en otro lugar o mis hijos estarían perdidos. Y a pesar de que todavía no están firmes en el camino, yo siempre oro para que Dios toque su corazón. Pero tienen que verme a mí afirmándome en el camino para saber que Dios es real, que Dios es un ser vivo. Para saber que Dios no nos abandona. Yo tengo que ser primero el ejemplo de mis hijos. Y lucho cada día esa batalla. Pero en Dios me fortalece cada día. En Dios busco de su presencia para que Él fortalezca mi fe y pueda pelear la batalla cada día. Porque yo quiero esa corona de justicia y voy a luchar para tener esa corona de justicia. Así que le doy gracias a todos. Le doy gracias por estar ahí. Que Dios los bendiga grandemente. Que tengan un buen fin de semana. Que comiencen bien la semana con trabajo y en victoria. Y aferrados de la mano de Dios. Nos vemos el sábado que viene en Palabra Cristiana. Dar en el Blanco. Sábado, 18 horas. Que Dios los bendiga.